Bueno, actualmente es 12 de abril. No sé si habréis visto The Martian, la película, pero me siento un poco así. Estoy aquí en la cueva grabando un montón de cosas que posiblemente en un futuro verán la luz. He explicado en el vídeo que debería haber subido. Hoy vamos a tocar el tema de David Goggins. Quiero poneros un vídeo y voy a reaccionar un poquito a él en directo. A ver qué os parece. A ver si lo conocéis, lo ponemos en común, a ver qué os parece. David Goggins. Ya tengo aquí el vídeo. Voy a hacer un repaso rápido de quién es David Goggins. Es la primera persona en el planeta en haber con la especialidad de fuerzas aéreas, la de los Rangers y la de los Navy Seals. Actualmente es considerado como la persona más dura, el hombre más duro del mundo, por su mentalidad, por lo que ha conseguido. Básicamente es un Navy Seal, un ex Navy Seal, un Navy Seal retirado. Así que bueno, más o menos ya os hacéis una idea quién es. Le han hecho un montón de podcasts, de entrevistas, ha aparecido en un montón de medios y se ha dejado ver. Y ahora ha conseguido mediatizarse, por así decirlo, muchísimo. Entonces ahora tenemos un montón de información sobre él. Este es el vídeo que os quiero poner. Así que vamos a ello. But where do you go to? You wake up on a morning, it's cold, it's wet, it's dark, warm on the couch. Your missus says stay in bed. It's comfy, it's cozy. Cause I know every motherfucker ain't gonna do what I'm gonna do. So this is how you level up. I know there's a whole bunch of people with that right there. That fires me up. That makes me fucking happy what you just said. That brings joy to my life right there. Why? Because I know there's so many people that have the ability and just refuse to get off that couch. Refuse to study a few more hours. Refuse to go deeper, to go further. And that's where I gain the advantage. It's so easy to be great nowadays, my friend, because most people are weak. Most people don't want to go to that extra mile. Most people don't want to find that extra because it sucks. It's miserable. It's lonely. A lot of people, wonder, how did you become this? How do you become so vulnerable? How are you doing a podcast now when you were this kid? You overcame things. You fought them. And now this is what happens. This is on the other side of overcoming. You become very, very powerful when you overcome yourself. You talk about performance without a purpose. Mm-hmm. What's that? So, like, for instance, let's say you have no races. Let's say you have no classes, no nothing. There's no purpose in your life. People need to have purpose to get up. They need purpose. No ha tenido que venir el calvete a explicarlo, ¿no? A explicar las cosas como van. David Goggins tiene una gran creencia, ¿no? Él realmente cree el proyecto siempre está ahí, ¿no? Porque el proyecto eres tú. Es decir, no necesitas siempre una razón por la que levantarte, sino que la razón está contigo, eres tú, ¿no? Es lo que comenta un poco en el vídeo final. Así que bueno, ya sabéis un poquito más de él. Indagad si queréis sobre David Goggins. Recomendado 100% en cuanto a mentalidad, en cuanto a, ese tipo de cositas que hoy en día se han hecho tan visibles y ya somos conscientes de que es tan importante. Entonces escucharle, que seguro que os abre un poquito la mente. Y para finalizar os voy a dejar un pequeño fragmento de un vídeo que me gusta mucho, me encanta, un vídeo de él, que lo considero interesante lo que dice. Así que nada, volvemos a la gorra y al pelo y nada, nos vemos. The world. Once you put away your phones and your computers and all that shit we have nowadays, yeah, it's great. We're up to date. But your brain is the only thing you have when you're going through depression, when you're going through hard times, when you're going through death, real life shit. You can't Google that shit, man. You're alone. You're alone. You may have a shrink you're going to, you may have a best friend you're going to, but there's 24 hours in the day where you're alone in this brain, and your brain is talking to you in all kind of ways, and it wants to control you and pull you in these different pockets. If you can't control